Al comenzar el día de sábado de otra semana más, hemos hecho los preparativos para poder estar juntos, disfrutar de la lectura de la palabra de Dios a través de esas historias de grandes mujeres bíblicas que viviendo en sistemas a veces adversos, complicados, supieron estar en su sitio y supieron adorar a Dios y servir al Dios de la alianza de manera muy especial en su vida. Bienvenido al programa de hoy, profundizando en las Escrituras. Bienvenido. Cantamos el himno y después haremos la oración a nuestro Dios para seguir disfrutando de la lectura bíblica. Cantemos. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer. Anhelo pronto a Sión llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación. Tristeza nunca más habrá en la anhelada Sión. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Oremos al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Agradecerte, Padre Santo, todo lo que tú nos das a cada uno de nosotros. Un nuevo día de Santo Sábado, Señor, con la esperanza de recordar quiénes somos y también, Señor, de sentir la promesa de que estaremos contigo en la eternidad. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como comentábamos antes de la oración, seguimos en esa serie de buscar grandes héroes femeninas de la fe a través de la serie Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Hoy tenemos un personaje, pues podríamos decir que se nombra relativamente poco, pero que va a ser muy valiosa, porque a través de ella se vivió en Israel uno de los grandes momentos especiales. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 21:10. Posiblemente el nombre te sorprenda o no recuerdes haberlo leído en la Biblia,
Yedida. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Que, por cierto, solo se menciona una vez en toda la Biblia. Vamos a adentrarnos en la historia. Historia que va a situar un lugar estratégico en la Biblia y, sobre todo, en la relación con una etapa de Israel que fue una de las más florecientes entre David y el rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que significa su nombre? Su nombre significa amada. Son de esas circunstancias o de esos nombres que resultan extraños al lado de la época en la cual se estaba viviendo. Pero finalmente, el término significa que era muy amada. ¿Eh? El único dato que tenemos también es que es hija de Abadías, que significa adorno o adornado por Dios. No tenemos muchos más detalles de ella, pero sí tenemos la obra de ella. Vamos a adentrarnos un poquito. Fijaos, cuando Josías subió al trono, tenía 8 años y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yérida, hija de Adaya, natural de Boscat. Si Yérida no hubiese estado ligada con Josías, posiblemente no habría estado en la Biblia. Pero vamos a ver la obra que ella hizo a través de la historia de su hijo. 8 años. Para comprender la importancia de este texto, tenemos que decir que en la historia de Israel los hijos permanecían en la casa de la madre, que no era donde habitaba el padre, ya que tenía diferentes esposas, hasta los 12 años. Por lo tanto, su hijo no recibió prácticamente ninguna influencia de su padre. Toda la educación que le sirvió para ser el mejor rey de Israel en 350 años se debe, sin ninguna duda, a la relación personal de esta mujer con su hijo. La formación que le dio, aún en la adversidad de la época que le tocó vivir y que le tocó, pues, ser historia en el pueblo de Israel. Hizo lo que el Señor aprueba, está hablando de la madre, siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Y aunque nos vamos a introducir en cómo su hijo Josías hizo la gran restauración en Israel, sin ninguna duda, ella tuvo un lugar especial entre las héroes de la fe por la educación, el tiempo y todo lo que dedicó a la vida de su hijo. Y el resultado de su reinado, el mejor rey de Israel, se vio en la obra de restauración que hizo. Josías se compara con David y siguió el camino. Es decir, esta expresión bíblica para hablar de la vida religiosa. Y no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. En el año 18 de su reinado, mandó al cronista Asaf, hijo de Asalías, hijo de Mulsam, que fueran al templo con este encargo. El templo estaba derribado, profanado. Israel había perdido completamente el sentido de la relación con Dios y de la alianza. Y le dijo, preséntate al sacerdote que tenga preparado el dinero ingresado en el templo para las colectas de los porteros entre la gente. Que se lo entreguen a los encargados de las obras
del templo para que los repartan a los obreros que trabajan en el templo reparando los desperfectos del edificio, carpinteros, albañiles, tapiadores, o para comprar madera y piedras de cantería para reparar el edificio. Pero que no les pida cuentas del dinero que les entreguen, porque se portan con honradez. La primera gran obra que hizo Josías, educado por su madre en los caminos del Señor, fue volver a colocar el templo de Jerusalén en el lugar que Dios lo había diseñado. Es decir, no para ser instrumento de adoración de dioses paganos, sino para albergar la presencia de Dios y el pecado del pueblo. Personalmente creo que ahí es donde radica la importancia de esta historia y de una mujer que, aunque solo se le menciona una vez, podrían ser de aquellas que la Biblia dice que sus obras les acompañan. Y estoy convencido que en el momento de la resurrección ella tendrá un lugar como creyente, un lugar pues como cada uno de aquellos que sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. El sumo sacerdote dijo al cronista: he encontrado en el templo el libro de la ley. Limpiando, preparando para la obra, encontraron el libro de la Torá que había escrito Moisés, en el cual se detallan todas las cláusulas de la alianza. Cómo se tenía que tratar el templo, cómo se tenían que hacer los oficios del templo, cómo se volvía a restaurar a través de la formación que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, el sistema religioso, el único sistema del mundo y de la historia que el pecador es perdonado por la misericordia de Dios sin tener que pagar las consecuencias eternas de su pecado. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuentas al rey. Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y le comunicó la noticia. El sacerdote me ha dado un libro. Lo leyó ante el rey. Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Señal de duelo. Se dio cuenta que todo lo que le había enseñado su madre ahora lo tenía en su mano. Yo estoy seguro que la instrucción que Dios le dio a Moisés, y lo enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, fue la instrucción fundamental que recibió el rey joven, el rey adolescente, niño, cuando llegó al trono. Y ahora era el momento de recordar a su madre a través de una relación personal y estable con Dios. Por eso él muestra, mirando a su entorno, mirando la gran apostasía que había en Israel en aquella época, él hace un acto de luto y ordenó al sacerdote Gelcías, a Acor, al cronista, Asaías, funcionario real. Propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará pues disgustado contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo que está prescrito en él. De nuevo, una frase que puede inducir a confusión. Dios no se enfurece jamás contra el hombre. Lo único que hace es dejar que los acontecimientos y decisiones personales de cada uno de nosotros tengan sus consecuencias en la vida diaria y a veces en las personas que alrededor nuestra se encuentran. Y reconoce que la situación que hay en el pueblo es que no obedecieron. El sistema
que Dios les había regalado. Entonces el sacerdote Jercías, Azicán, Acor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, el guardarropa. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo, y le expusieron el caso. Y ella le respondió: así dice el Señor, Dios de Israel, decirle al que os ha enviado, es decir, decirle al rey Josías: así dice el Señor. Yo no voy a impedir la desgracia sobre este lugar y todos sus habitantes, y todas las no bendiciones de este libro que ha leído el rey de Judá, por haberme abandonado y haber quemado incienso de otros dioses, irritándome con sus ídolos. Está ardiendo mi cólera contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, decirle: así dice el Señor, el Dios de Israel. Puesto que al oír la lectura lo has sentido de corazón y te has humillado ante el Señor, y al oír mi amenaza contra este lugar y sus habitantes, que serán objeto de espanto y maldición, puesto que te has rasgado las vestiduras y llorado en mi presencia, también yo te escucho. Palabra del Señor. Por eso, cuando yo te reúna con tus padres, te enterrarán en paz, sin que llegues a ver con tus ojos la desgracia que voy a traer a este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Esta historia es una historia que me hace recordar el valor de una madre en los primeros momentos de la vida de un niño. Es verdad que hoy, con el sistema de familias que tenemos, donde compartimos el mismo hogar y de una u otra forma los dos comparten la educación de sus hijos, no tiene mucho que ver con lo de entonces. En la época bíblica era mucho más importante la formación de la madre en los 12 primeros años de la vida de un hijo que cualquier otra etapa de su vida. Ahí era donde se inculcaban los valores verdaderos, donde se recordaba la ley de Dios, donde se recordaba la alianza y sus cláusulas que Dios había entregado a Moisés. Por eso, en el programa de hoy recordamos o aprendemos sobre una mujer que se menciona solo una vez en la Biblia, pero que la obra de su hijo testifica del cuidado que ella tuvo con Josías, el rey, a los 8 años, y que supo impregnar en su corazón lo que Dios había puesto en el suyo, y supo educar a su hijo para que fuese el mejor rey de Israel desde Salomón. Por eso el programa de hoy lo dedicamos a recordar la figura de esta importante mujer en la historia de Israel. Ojalá que esta pequeña historia nos sirva también a nosotros para recordar todo lo que Dios sigue queriendo de las familias, sigue queriendo de la educación de los hijos. Sabéis, el entorno en el cual hoy se crían nuestros hijos es muy similar al de la época que la Biblia se está refiriendo. El contexto social no lleva a Dios. Y solamente una educación, tanto en el hogar como en la comunidad de creyentes, podrán darle la oportunidad a nuestros hijos que decidan libremente si quieren servir o no servir a Dios,
sin esa formación, nunca tendrán la oportunidad de servir a Dios. Por eso hacemos un canto de recuerdo hacia esta mujer querida, que se metió una vez, pero su obra continúa hasta la venida del Mesías. Que el Señor te bendiga en este día santo sábado, que disfrutes de la presencia de Dios en tu corazón y recuerda, la educación que los padres damos a nuestros hijos siempre la tendrán ahí para decidir cuál es su futuro. Feliz día de sábado. Disfrútalo junto al Señor. Y gracias porque el Señor sigue trabajando todavía en nuestra vida. Cantemos el himno. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Señor y buen Padre, te agradecemos, Señor, que en tu palabra podamos tener, Señor, la formación necesaria para seguir caminando contigo. Estas historias, aunque sean menciones muy, muy pequeñas, no dejan de tener la importancia necesaria para que aprendamos el valor y el compromiso de la educación, el valor, Señor, y el compromiso hacia nuestros hijos, para que tengan la capacidad de decidir por su futuro. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Pues no te lo pierdas. Nos encontramos en el próximo programa. Seguiremos buscando y rastreando en la Biblia a esas grandes héroes de la fe que se comprometieron con Dios de forma individual y particular. Nos encontramos. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú eres